forma equitativa. ¿Por qué estamos repartiendo lápices? Porque tenemos que hablar de una operación que se llama la división. Entonces, en este caso, vamos a repartir 20 lápices entre 4 niñas. ¿Listo? Las niñas son Natalie, Vanessa, Karina y Sara. ¿Listo? Entonces, al tener 20 lápices y que queden de forma equitativa, tenemos que realizar una operación que se llama la división. Al repartir 20 entre 4 personas, tendríamos que hacer la operación de la división que tiene ese símbolo de acá. ¿Listo? Al hacer esa división de 20 dividido entre 4 personas daría el número 5. Por eso es que en esta gráfica de acá tenemos 5 lápices que le corresponderían a cada persona. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan acá es que este 5, este 4 y este 20 pueden jugar de diferente forma. Si yo colocara acá el número 5, nos daríamos cuenta que 4 por 5 es igual a 20, ¿cierto? Que la división también es llamada en ocasiones como la operación contraria a lo que es la multiplicación. ¿Listo? Entonces, en esa operación tan sencilla, que fue una división de 20 dividido entre 4, pues nos dimos cuenta que a cada estudiante le correspondían 5 lápices, ¿cierto? Y démonos cuenta que a ningún estudiante le sobró absolutamente nada, ¿cierto? Todos quedaron con 5 lápices exactamente. Eso quiere decir que esta es una división exacta. ¿La división exacta cuál es? Cuando no sobra absolutamente nada, ¿listo? O cuando el cociente, perdón, cuando el residuo de la división va a ser 0, ¿listo? Entonces veamos acá el ejemplo. Tenemos la división exacta donde dividimos 20 entre 4. Esta es una forma de representar la división, ¿cierto? 2 puntos sobre una línea. También la podemos representar de esa forma, que es como la realizamos de forma vertical. Entonces, de esta forma encontramos que tenemos que buscar aquí un número que multiplicado con el 4 me dé 20, que en este caso sería el 5, ¿cierto? Entonces, la división de 20 entre 4 me va a dar 5. Este número 20, que es el que voy a dividir, es el que nosotros conocemos como el dividendo. ¿Listo, niños? Necesito que recuerden muy bien estas palabras porque las vamos a trabajar ahorita más adelante. El dividendo se representa muchas veces con la letra D mayúscula. ¿Listo? El número por el que se va a dividir es el número 4. Ese número por el que se dividió, por el que se va a repartir, se llama el divisor. En ocasiones lo representamos con una D minúscula. Y el resultado de la división que me da 5 es el cociente. ¿Qué quiere decir el cociente? Lo que me da el resultado de la división. ¿Listo? Démonos cuenta que aquí en esta parte no hay ningún número. La razón por la que no existe acá ningún número es porque es una división exacta, porque da 0. ¿Listo? Y en una división cuando da 0, quiere decir que el residuo no existe, o sea que la división quedó exacta, que todos quedaron con una cantidad de 5. ¿Listo, niños? ¿Sí es claro para todos? ¿Sí? Listo, aquí estamos repasando, ¿listo? Entonces sigamos aquí bajando un poquito y vamos mirando. Entonces, esta fórmula que ustedes están viendo acá es importante que se la empiecen a aprender, ¿listo? ¿Qué quiere decir esa operación? Que el dividendo, que era el número que repartimos, tiene que ser igual a la multiplicación del cociente por el divisor, ¿listo? Esta es la forma como nosotros comprobamos una división, realizando esa multiplicación, ¿listo? Esta operación que la tenemos también acá, donde dividendo es igual a divisor por cociente, aplica solamente para divisiones que son exactas. ¿Una división exacta cuál es? La que el residuo es igual a 0. ¿Listo, niños? Entonces ya vamos a ver la siguiente formulita acá abajo. Entonces, seguimos repasando en esta parte, vean. Vamos a dividir 435 entre 5. ¿Listo, niños? Recordemos que para poder realizar una división de forma correcta, lo que tenemos que realizar es multiplicaciones. Es importante que ustedes a estas alturas del juego, que ya están en grado quinto, que ya van a ir para un grado sexto, ustedes ya sepan manejar las multiplicaciones de todos los números. Si no se las saben, tienen que repasarlas y ya es necesario que se las sepan de memoria, porque no sabérselas de memoria se va a enamorar mucho haciendo una división. ¿Listo? Entonces, las partes de la división son muy sencillas. Ustedes primero van a mirar este número a la izquierda, ¿cierto? Y van a compararlo con el número que está acá.
En este caso, como es menor este número que este, entonces toca mirar estos dos números, el 43. Luego ustedes tienen que recordar la tabla del 5 para ver qué número multiplicado por el 5 me da un número más cercano al 43 por debajo, que en este caso sería el 8, ¿cierto? Entonces, multiplicamos 5 por 8 y me da 40, lo colocamos aquí abajo. Y hacemos una resta del número 43 al 40 que me da 3, ¿cierto? El paso siguiente es bajar el número 5. Buscamos un número que multiplicado por 5 me dé 35, en este caso es el 7. 7 por 5 me da 35 y 35 menos 35 me da 0. ¿Listo? Esta es una división exacta porque el cociente me dio 0. ¿Cómo la podemos comprobar? Pues colocamos acá el valor del divisor, que es 435, que es el que tenemos aquí arriba, y tiene que ser exactamente igual a la multiplicación del divisor, que es 5, y del cociente, que es 87. ¿Listo? Al realizar esta operación me tiene que dar este resultado. ¿Listo, niños? Veamos aquí otro ejemplo. Vamos a dividir 684 entre 3. ¿Listo, niños? Entonces tenemos la siguiente situación. Buscamos acá el primer número, que es el 6. Como es mayor al 3, buscamos un número en la tabla del 3 que se aproxima al 6, que en este caso sería el 2. 3 por 2 me da 6 y 6 menos 6 me da 0, ¿cierto? Bajamos el número 8. Buscamos un número que multiplicado por 3 quede muy cercano al 8, que sería el número 2. 3 por 2 me da 6 y 8 menos 6 me da 2. ¿Listo? Bajamos el 4 y multiplicamos. 3 por 8 y me da 24, lo restamos y me da 0. Tenemos en estos dos casos dos divisiones que son exactas. Recordemos que la división exacta es la que el residuo, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo, niños? Ahora, ¿cómo la comprobamos? Con la multiplicación del divisor con el cociente me tiene que dar el dividendo, que es lo que tenemos en esta parte de acá abajo. ¿Listo, niños? Este es un repaso general de algo que ya veíamos el año pasado en cuarto periodo, ¿cierto? Entonces, sigamos acá con la división inexacta. Vamos a ver este segundo ejemplo. Ahora ya no vamos a repartir 25 lápices, sino vamos a repartir 23 lápices entre 4 niñas, ¿cierto? Entonces, recordemos que cada vez que ustedes tienen que repartir algo, tienen que hacer una operación de división. ¿Listo? Entonces tocaría dividir 23 dividido 4. ¿Listo, niños? Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Vamos a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 23 o el número más cercano. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta por acá que 4 por 5 me da 20, ¿cierto? Y 4 por 6 me da 24. Démonos cuenta que aquí 24 nos pasamos. Ya está muy grande. Entonces toca quedarnos en el 4 por 5 que da 20. ¿Listo, niños? Entonces, al saber que es el número 5 por el que tenemos que multiplicar, pues vamos a mirar acá lo siguiente. Hacemos la división. 23 dividido entre 4, ¿cierto? Multiplicamos 4 por 5 y me da 20, y luego al restarle 23 a 20 me da 3. Démonos cuenta que aquí aparece un nuevo concepto de la división, que es el residuo. ¿Qué significa el residuo? Lo que me sobra en una división. ¿Listo? Entonces, en esta operación matemática, el residuo es 3 porque al repartir 23 entre 4 personas, cada una queda con 5 unidades, pero sobran 3. ¿Listo? Entonces, cuando el residuo es diferente al 0, puede ser 1, 2 o 3 en este caso, es una división inexacta. ¿Listo? ¿Cuándo es exacta? Cuando termina en 0. ¿Cuándo es inexacta? Cuando termina en un valor diferente al 0. Y acá, cuando sea inexacta, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Vean, cuando comprobamos la división, multiplicamos el valor del dividendo, tiene que dar igual a la multiplicación de el divisor por el cociente. ¿Listo? Entonces, 4 por 5, ¿cuánto nos da? 20. Y 20 más 3, que es el residuo, acá tenemos que sumar el residuo, me da 23. La fórmula sería la siguiente. El dividendo, que es el número que vamos a dividir, es igual al divisor, que es por el que lo vamos a dividir, por el cociente, que fue el resultado que me dio, más el residuo, que fue lo que me sobró. ¿Listo? ¿En qué se diferencia esta fórmula a la anterior? En que en esta fórmula tenemos que sumar la cantidad del residuo. ¿Listo, niños?
Entonces veamos acá una cosita. Sigamos acá. Sigamos acá. Ayúdenme ustedes con esta definición de acá, ¿listo? Entonces, pueden prender los micrófonos y decirme qué palabras deben ir acá. Entonces dice, los términos de la división son cuatro. ¿Quién me dice cuáles son? Muy bien. Divisor, perfecto. Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Listo? Excelente. Ahora, veamos aquí la frase de abajo. Las divisiones pueden ser de dos formas. ¿Quién me dice cuáles son esas dos formas? Muy bien, Ronald. Puede ser exacta o inexacta. Es exacta cuando termina, digamos acá, en toda división inexacta, el que tiene que ir acá. El residuo, que el divisor. Entonces, vamos acá un momento a ver una propiedad que se me olvidó decirles, que la debo tener por acá. Entonces, miren acá una cosita, niños. El residuo, que es lo que me sobra, si ven que acá me sobró 3, nunca puede ser mayor al divisor. ¿Oyeron? Puede llegar hasta 3, no puede ser ni 4 ni 5 porque si no estaría mal hecha la división. ¿Listo? Entonces el residuo nunca puede ser superior a este número. ¿Listo, niños? Entonces vámonos otra vez a las frases. Listo. Entonces, en toda división inexacta, el residuo es menor que el divisor. ¿Listo? Ahora, esta es la fórmula que les dije que tocaba aprenderse. Entonces, dice acá, el dividendo de es igual al ¿qué? Al divisor por por el, por el cociente. Pila, no es consciente, es cociente, ¿oyeron? Esa N se la pueden comer, ¿listo? Entonces, el dividendo es igual al divisor por el cociente más ¿quién? El residuo. Perfecto, el residuo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá unas divisiones de ensayo para ver los pasos de una división. ¿Listo, niños? Entonces, ¿cuáles de estos dos números es el dividendo y cuál es el divisor? ¿Quién me dice? Pilas. El dividendo es el número que se va a dividir, o sea, es este, 744. Y el divisor por el que se va a dividir. ¿Listo? Entonces, ¿qué número tiene que ir acá de primeras al hacer esta división? 1, ¿cierto? Entonces, al multiplicar 6 por 1, me da 6, ¿cierto? Entonces me da 6. 7 menos 6, ¿cuánto me da? 1. Y acá yo por qué coloqué 14, ¿quién me dice? Exacto, porque este 4 lo bajé acá. ¿Listo? Ahora pensemos. El 6, ¿cuántas veces cabe en el 12? Dos veces, ¿cierto? Entonces ya tenemos el segundo valor. 6 por 2, ¿cuánto es? 12. ¿Y 14 menos 2? Menos 12, perdón.
2 y bajamos este 4 de acá, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 24? 4 veces, perfecto. 6 por 4, 24. Y 24 menos 24 da 0. Pregunto. Exacto, muy bien Samuel. Esta es una división exacta porque no me sobró nada. ¿Listo? ¿Cómo la comprobamos? ¿Qué multiplicamos por qué para comprobarla? Perfecto. El divisor por el cociente, o sea, 124 por 6 o 6 por 124, ¿cierto? Y aquí está la multiplicación, ¿sí la ven? 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 2, 12, más 2 que llevaba 14, llevo 1, y 6 por 1, 6, más 1, 7. 744, que es este mismo número, entonces nos quedó perfecta, ¿cierto, niños? Listo. Veamos otro ejemplo por acá. Vamos a hacer este de acá. 876 dividido 7. ¿Qué número va acá? Listo. 1 por 7, 7. ¿Cierto? Listo. Baja. Baja el 7. El 7 en el 17, ¿cuántas veces cabe? Cabe más veces. Dos veces. 7 por 2, 14. ¿Cierto? Entonces, 14 menos 17 da 3 y baja el 6. Ahora, el 7 en el 36, ¿cuántas veces está? 5. ¿Se dan cuenta, niños? Escúcheme un momentico. ¿Se dan cuenta que hay niños que dicen de una vez el 5? No tienen que pensarlo tanto. Eso lo pueden hacer ellos. Por favor, un momentico, silenciamos los micrófonos. Listo. Démonos cuenta, niños, que hay estudiantes que dicen el 5 de una vez porque ya se saben muy bien la tabla del 7 y la del 5, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que ustedes manejen aquí ya con mucha rapidez, ¿listo? Entonces, 7 por 5 me da 35 y al restarlo me sobra 1, ¿cierto? En, inexacta. Y les voy a enseñar de una vez un concepto nuevo. El residuo puede ser de tres formas. O puede ser 0, quiere decir que es una división exacta. O puede ser 1, que es el mismo residuo mínimo. ¿Cómo se llama ese residuo qué? Cuando ustedes escuchen la palabra residuo mínimo, ¿qué significa? Que vale 1. ¿Listo? Y cuando sea la palabra residuo máximo, ¿cuál será el valor? ¿Cuál creen que es el máximo valor que puede tomar el residuo? Puede llegar, aprendas en esto, a un número un poquito más chiquito que ese, sería el número 6 en este caso. ¿Listo? El residuo máximo es igual al divisor menos 1. ¿Listo, niños? Entonces sigamos acá con otro ejemplo. La comprobamos. 125 por 7 me da 875 y le sumamos el residuo y me da 876, que es el mismo valor de acá arriba, ¿cierto? Listo. Ahora, ya para terminar, tenemos aquí esas operaciones. Dice, vamos a hallar el dividendo. ¿Listo, niños? Y les están diciendo, el cociente o el resultado es 525. El divisor es 9 y el residuo es máximo. ¿Quién me dice cuánto vale el residuo? En este caso. ¿Pero cuánto vale? ¿Qué valor numérico? No, no puede ser 6. No. Es el número 8. Es el número que se acerque más al 9 sin que sea 9. O sea, sería el 8. ¿Listo? Ahora, en esta parte, ¿cuál sería el residuo mínimo?
Exacto. Entonces, la fórmula sería la siguiente. El dividendo sería igual a la multiplicación del, ¿qué es esto? El cociente por, este 9 que representa, divisor, ¿cierto? Este 8 sería el residuo, ¿cierto? Entonces, miremos acá abajito lo siguiente. Multiplicamos 525 por 9, ¿listo? Y esa operación me dio 4.725. Le sumamos el residuo que es 8 y me da 4.733. ¿Sí es claro? Listo. Ahora, vamos a hacer la división con estas reglas. Este es el dividendo que hallamos aquí abajo. Lo dividimos por 9 y me tiene que dar este valor, ¿cierto? 9 por 5, 45, me sobran 2, bajo el 3. 9 por 2, 18, 23 menos 18, 5. Bajo el 3, 9 por 5, 45 y me sobran 8. Quedó exactamente igual a como tenemos acá arriba, ¿cierto? Listo. Ahora veamos este de acá, este ejemplito. Ya nos quedan solo 10 minuticos, ¿listo? Cociente 151. Divisor igual a 6. Residuo mínimo, o sea que es igual a 1. Aplicando la fórmula que les enseñé, me tiene que dar 907. ¿Listo? Aquí está la multiplicación y aquí está la suma. ¿Listo? Entonces, comprobemos la división. 6 por 1, 6. 9 menos 3, menos 6 da 3. Bajamos el 0. 6 por 5, 30. 30 menos 30, 0. Bajamos el 7. 6 por 1, 6. Y 7 menos 6, 1, ¿cierto? Entonces, esa sería la comprobación de las divisiones con residuo máximo o mínimo. ¿Listo?